Hola, yo soy Enfoque Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita para en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando subo un nuevo video. Quedan advertidos. Y si quieres que este canal progrese, si quieres contribuir al canal, te recomiendo que veas los videos de principio a fin. Eso ayuda un montón, no te imaginas cuánto y pues solamente déjalo reproducir y ya, no cuesta nada, es gratis. También para los que todavía no hacen parte del grupo de Telegram, aquí en la descripción del video está saliendo el link de invitación al grupo de Telegram. Somos ya 400 en el grupo de Telegram, ya el grupo va caminando solito. Yo también contribuyo en la mayoría del tiempo, cuando puedo responder, les respondo las inquietudes. Obviamente ese grupo es de los temas que se tratan en el canal, ¿ya? Tratemos de mantener el tópico de los temas que se tratan en el canal. Este video es como, digamos, una actualización a 2023 de una serie de videos que ya había hecho y que están saliendo aquí en las tarjetas interactivas, un grupo de 3 videos, ¿ya? Este video lo voy a enfocar solo a el tema de la configuración de un servidor en Linux como SAN. ¿Ya? O sea, Storage Area Network, que es diferente a NAS, ¿ya? Los NAS son básicamente recursos compartidos, mientras que las SAN son unidades de disco duro, por decirlo así, hay SCSI, que se presentan a través de la red local, ¿ya? Entonces, tienen sus diferencias. Si ustedes quieren ver los videos que tengo de 2017 acerca de esto, están acá, pero este es un paso a paso de cómo convertir un servidor en el cual vamos a configurar 4 discos de 3 teras en RAID 5, ¿ya? Además de eso vamos a tener un disco, vamos a comprar, o sea, si lo quieren hacer, siempre compren un disco adicional para tener de repuesto para el RAID. Y sobre ese RAID vamos a crear una imagen que va a ser un volumen que es el que le vamos a presentar por medio del protocolo de la SAN a el computador, que lo va a ver como una unidad de disco duro, que es diferente a un recurso compartido, porque por ejemplo en el recurso compartido no podemos hacer cosas, o hay aplicaciones que no pueden ver los recursos compartidos, pero que sí ven las unidades de disco como tal. Y eso es lo que vamos a ver. Va a estar en otro computador, pero nos lo va a presentar como si tuviéramos una unidad de disco local. Entonces, este tutorial dura, desde que comience el tutorial como tal, dura 36 minutos. Es un tutorial un poquito largo porque hay que hacer varios pasos, ¿ya? Pero incluso unos pasos se pueden saltar y allí mismo dicen en el tutorial dónde se puede saltar, dependiendo de qué configuración queramos. Entonces, sin más dilaciones, vamos a verlo. Bueno, aquí está el equipo como tal. Aquí podemos ver un procesador. Este es un Intel Core i5. Tiene 2 módulos de 8 gigas de RAM, en 16 en total. Acá tenemos un M2 SSD de 256 gigas. Y aquí están los discos duros de 3 teras cada uno. Aquí tenemos 4 en total. ¿Ok? Y le colocamos una fuente de batiaje real 80 Plus de Thermaltake. Aquí lo podemos ver claramente. Entonces, ahora vamos a buscar una forma de instalar el sistema operativo. Vamos a bajar primero una herramienta para poder grabar en un pendrive, una memoria USB. Vamos a bajar el programa Rufus. Este nos permite grabar una imagen de, ya sea de CD, en, en una pendrive,
y hacerlo booteable. Entonces vamos acá, bajamos la última versión de Rufus que haya. Este programa pues no cambia mucho en el tiempo, básicamente es el mismo. Lo ejecutamos y aquí ya lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es grabar la imagen de nuestro sistema operativo en el, en el pendrive, que allí estamos viendo en la herramienta de administración de discos del panel de control. Ahora vamos a ir a la página de Ubuntu Server. Vamos a bajar el Ubuntu Server. Yo soy una persona convencida de que si vamos a tener prestaciones de servidor, no necesitamos instalar el entorno gráfico. Sin embargo, también funciona este tutorial sobre Ubuntu Desktop. En este caso lo vamos a hacer sobre Ubuntu Server. Entonces lo descargamos, ¿ya? Y bueno, aquí lo voy a acelerar. Eso pues yo, aunque tengo un internet rápido, pues no sé, no se demora tampoco. Que es acelerado. Una vez lo descargamos, eh, lo, lo escogemos aquí en el Rufus, en elección de arranque. Y en dispositivo ya seleccionó pues el pendrive. Si tenemos varios pendrives tenemos que escogerlo, ¿ya? Si no, entonces ya queda habilitado el único que haya conectado. Entonces le vamos a decir que escribir la imagen a modo ISO nos va a sacar una advertencia pues de que se van a perder todos los datos de la SSD. O sea que pues obviamente tendríamos que hacer un backup de lo que tengamos allí. Y pues acelerar el proceso y aquí ya tenemos creada la imagen. Podemos ver que en la unidad H dice Ubuntu Serve. En mi caso, pues eso ya dependería de la configuración de cada uno. Ahora vamos a la máquina como tal. Aquí vemos iniciando la BIOS. Aquí les quería mostrar pues la configuración en mi caso. En su caso puede variar obviamente, pero en mi caso pues tenemos aquí el Core i5 10400 de 6 núcleos, 12 hilos. La velocidad es de 2.9 GHz y tiene 16 GB en RAM. También podemos ver que pues tiene el tema de las unidades que están disponibles allí, las de buteo, ¿ya? Y los discos duros, aquí están los 4 discos de 3 teras y el, eh, el SSD M2 de 250 gigas. Y aquí está pues la memoria con la que booteamos. Entonces vamos aquí al boot menú y vamos a bootear en la memoria. ¿Para qué? Para poder hacer la instalación del Ubuntu Server. Entonces vamos a encontrarnos con esta pantalla de inicio. Le damos instalar al Ubuntu Server y él va a comenzar a hacer un proceso de buteo, ¿no? Aquí estamos capturando directamente la pantalla de la máquina. Es una máquina física. Escogemos el idioma español, luego pues, la distribución de teclado que tengamos y le decimos que vamos a instalar el Ubuntu Server. ¿Ok? Le decimos que obtenga el IP por DHCP. Damos siguiente en estas dos partes, que es del mirror, de donde va a tomar los paquetes de actualización. Y aquí tenemos la unidad donde vamos a instalar. Vemos los 4 discos de testeras, pero aquí vamos a instalar sobre la unidad M2. ¿Ya? Entonces bajamos hasta la unidad M2 porque necesitamos modificar. Nos coloca aquí que el espacio va a utilizar nada más 100 gigas de los 250. Entonces aquí le vamos a colocar 230 o 200, bueno, 230 quedan 229 gigas para ocupar todo el espacio disponible. En la raíz lo modificamos para que no quede desperdiciando pues ese espacio por si lo necesitamos para otra cosa. Por ejemplo, podríamos crear unas pequeñas unidades de gigas, no de teras, para que sean más rápidas por medio del en el SSD. Esa sería, por ejemplo, una idea. Aquí le damos que termine en hecho y continuar para que siga. Entonces aquí vamos a crear en la siguiente
pantalla, lo que vamos a crear es el usuario. Entonces nos está pidiendo nombre, nombre del servidor. Yo le voy a colocar aquí SAN y el nombre del usuario. ¿Ya? Elige el nombre del usuario, la contraseña del usuario. Aquí esta parte pues es ya personalizada dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, del nombre del usuario que ustedes le quieran colocar. Ok, entonces ahí le damos siguiente, le decimos que instale el servidor SSH, o sea que lo monte al momento de la instalación porque lo vamos a necesitar para accesar a la máquina. Entonces aquí está haciendo el proceso de instalación, obviamente que también aceleré, se demora un poquito y una vez reinicia, pide el reinicio, va a pedir que quitemos la unidad y lo reiniciemos. Aquí entré otra vez en el modo de la BIOS y como ven ya no está la USB, solo está booteable la unidad de 250 gigabytes de M2. Entonces vamos a bootear en ella. Entonces booteamos, hace todo su proceso de booteo normal, de inicio normal, y nos encontramos aquí con el login y vamos a utilizar el mismo usuario, la misma contraseña. El usuario predeterminado con el que nosotros instalamos queda en el archivo sudoers, o sea que podemos hacer sudo con un bash o con un sudo su para poder obtener la shell de root y poder trabajar en lo que necesitemos. Bueno, entonces aquí nos tenemos que cerciorar de dos cosas. Una, primero que todo, que tengamos red para poder acceder remotamente y porque pues esto es un servicio a través de red, ¿no? Entonces tenemos que cerciorarnos. Aquí estamos viendo que todo está en orden, está reconociendo los 16 gigas y está reconociendo los 6 núcleos, 12 hilos que tiene el procesador. Vamos a ver que está reconociendo el sistema operativo los discos. Entonces vamos a hacer un fdisk -L que nos va a mostrar la lista de los discos que hay. Podemos ver pues que ahí está el M2 que está con los 229 gigas habilitados, 230 prácticamente, y los 4 discos de 3 teras. Ahora vamos a editar con el Nano, la CTC NetPlan y la configuración predeterminada para asegurarnos que esté por DHCP. ¿Por qué? Para que cuando lo conectemos a la red nos asigne una IP y podamos entrar. ¿Ya? Aquí también podríamos colocarle una IP fija, ¿no? Pero pues por ahora lo vamos a dejar así por temas de acortar este tutorial. ¿Ok? Damos IP-A para ver qué IP nos asignó y pues es la 192.168.276 en mi caso. Y vamos a utilizar PuTTY o cualquier otro cliente de SSH y lo ingresamos por el puerto 22, que es el predeterminado del servicio de SSH. Entonces aquí nos vamos a loguear con nuestro usuario que creamos. En mi caso fue Fox. Yo voy a cambiar aquí rápidamente el tamaño de la consola. Porque pues se está viendo muy pequeño y pues si se están viendo esto en dispositivos móviles va a quedar muy pequeño, difícil de ver. Entonces vamos a redimensionar. En, en un momentico vamos a redimensionar la terminal para que nos quede un poco más grande. Entonces, en el caso de PuTTY, lo hacemos por medio de los settings y ya tenemos la letra un poco más grande. Entonces, una vez tenemos esto, vamos a dar fx-l, ¿ya? Y vemos para poder ver cuáles son las unidades que tenemos disponibles, ¿ya? Entonces, como ven, esta es la de 230 gigas. Aquí están las particiones que creamos y los 4 discos de 3 teras también aquí están bien diferenciados o
pues se pueden ver con el fdisk-l. Bueno, entonces una vez tenemos esta parte ya identificada, cuál es el disco del sistema operativo y los discos que vamos a hacer RAID, entonces ahora vamos a asegurarnos de instalar el MDADM o el MDAdmin, es decir, el software que nos permite administrar el RAID en Linux, ¿ya? Y vamos a hacer mdadmin examine y cada uno de los dispositivos que aparecían en el fdisk-l, ¿ya? ¿Para qué? Pues para ver si pues tienen algún tipo de configuración RAID o no. Y nos dice que no ha sido detectado ningún tipo de superblock de MD. Una vez hayamos chequeado esto, entonces vamos a configurar las particiones para poderlas colocar de forma en que el mdadmin las reconozca como particiones RAID. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Esto es algo repetitivo. Pero vamos a poner P, ¿ya? Para que nos muestre qué es lo que hay. Eso no lo tenemos que hacer siempre, simplemente pues para ver si no hay otra partición allí, no nos haga perder tiempo. Luego N para nueva, siguiente P para primaria, luego le dejamos el default 1, ¿ya? Y le damos enter a lo que sigue y nos crea una partición tipo Linux, pero no necesitamos una partición tipo Linux, necesitamos una partición tipo RAID Linux. Entonces, con P verificamos que está allí, con L nos muestra los tipos de partición y ahí podemos ver que la partición F mayúscula D mayúscula es la partición tipo RAID, ¿ya? Entonces, pues ahí le colocamos, pues con L vimos los tipos, ¿ya? Entonces ahorita con T le vamos a indicar el tipo de partición, que en este caso sería el FD, ¿ok? Entonces una vez hacemos FD, que es Linux RAID Auto Detect, le damos P y aquí ya tenemos la partición que nos sirve, ¿ya? Para guardar los cambios le damos W y seguimos con el siguiente disco. Hacemos exactamente lo mismo. Le damos nuevo, le damos P1, siguiente, siguiente. Luego le damos T para escoger el tipo de partición. Y le damos FD para poder escoger. ¿Ok? Ya, aquí lo tenemos, lo grabamos con W, vamos con el siguiente, con la siguiente partición. Todo esto es algo repetitivo, ¿no? O sea, este sería el SDD. Claro que me salté el SDC. Ahorita lo hacemos y con el SDD, entonces vemos que es lo primero. Vemos si hay alguna partición, nuevo, primaria, enter, enter, enter y le damos la T, le ponemos el FD y lo grabamos. Quiero hacerlo con todos porque no quiero correr el riesgo de que en comentarios después me estén preguntando que por qué no hice o por qué me salté algún paso o algo, porque muchos de ustedes siguen estos pasos al pie de la letra, ¿ya? Entonces muchas veces he dejado pues al sentido común lo que se debe hacer, pero pues hay problemas, ¿ya? Entonces lo hacemos ahora con el SDC, la misma cosa, P 1, 9, enter, enter, y le damos T, escogemos la partición que es FD y lo grabamos. Entonces, cuando grabemos aquí ya vamos a tener las 4 particiones creadas. Miren, ya doy fx-l y en vez de decir que no tiene particiones, ya todas tienen el tipo FD que es Linux RAID Auto Detect. ¿Ok?
Entonces ya aquí tenemos nuestras particiones de los discos duros preparadas para poder hacer RAID. Ahora vamos a dar mdadmin, mdadm, create en el slash de md0, que es ese caso, el dispositivo RAID, el nivel 5, porque vamos a hacer un RAID 5, ¿ya? Un RAID de 4 dispositivos, o sea, vamos a agregar 4 dispositivos al RAID y le vamos a dar la dirección de cada uno de los dispositivos, ¿ya? Las de, SA1, las de SDB1, las de SDS1 y las de SDD1. Con esto ya comenzamos a crear el arreglo. Ahora con cat, el proc, el mdstat, vamos a ver la progresión de la sincronización de los discos. Aquí nos dice que se va a demorar aproximadamente 233 minutos, se demora un poquito más, a esta es la velocidad a la que está escribiendo, y arriba podemos ver que hay 4 de 3 dispositivos, ¿ya? Y hay entre corchetes, hay 3U, o sea, 3 unidades, y la cuarta todavía se está sincronizando. Con el comando watch espacio y cat proc mdstat podemos ver la progresión en tiempo real. Aquí ya vemos que se sincronizaron ya los 4 discos y a lo último vemos que ya las U's entre los corchetes están completas. Bueno, antes que todo vamos a verificar que el dispositivo, la MD0 esté y su tamaño. Aquí está 6 terabytes. Y ahora vamos a crear volúmenes con LVM. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pv create, el /dev, el /md0. Y con esto ya creamos el volumen físico. ¿Ya? Ahora vamos a crear el grupo que es necesario para poder crear un volumen lógico. Entonces vamos a darle bg create seguido de el parámetro que sería el grupo 1, ¿ya? Y ahora le damos el dispositivo que es el /dev, el /md0. Estas configuraciones varían dependiendo de qué tipo de configuración del LVM vamos a hacer. En este caso es algo mínimo, ¿no? O sea, necesitamos crear un volumen físico, luego necesitamos crear un grupo y por último necesitamos crear un volumen lógico. Entonces aquí con el PV Display podemos ver el dispositivo o el volumen físico y con el VG Display vemos que el grupo está creado sobre ese volumen físico. Ahora nos disponemos a crear el volumen lógico que es con LV Create. Entonces aquí le damos LV Create menos N, le damos el nombre del volumen, en este caso le voy a colocar el volumen 1, seguido de menos L y le vamos a colocar 100, el símbolo de por ciento en mayúsculas free para que ocupe todo el tamaño del volumen físico y el grupo. Entonces aquí con LV Display ya podemos ver el volumen que nos lo creo de los 6 terabytes que necesitábamos. ¿Ok? Entonces, esta parte de la creación del volumen ya la tenemos. Ahora necesitamos formatear este volumen que está en este grupo, que está aquí en el /dev, el /grupo 1, el volumen 1. Necesitamos formatearlo. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos con mkfs.extend4, ext4, que sería el formato del sistema de archivos, y le colocamos el /dev, el /grupo 1, el volumen 1, que es donde está nuestro dispositivo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a crear un directorio. Ese directorio yo lo voy a crear aquí en mnt y le voy a crear
un volumen para poderlo, un directorio para poderlo montar. En este caso le coloqué volumen 1. Entonces ahora con el comando mount, ¿ya? El last dev, el last grupo 1, el last volumen 1 y la dirección o el punto de montaje, que es mdt volumen 1, entonces ya montamos el volumen formateado. Si le damos df menos h para que nos muestre en tamaños legibles al humano, vemos que ya tenemos un volumen montado, el mdt, el volumen 1 de 5.7 teras, que serían los 6 terabits, ya aquí sería terabytes aprovechables, 5.7 terabytes aprovechables. En este paso, ustedes ya podrían presentarle el volumen a un Linux o a un Windows y formatearlo en Windows o hacer una partición FAT32 o NTFS y presentársela a un Windows porque tienen ya el dispositivo MD0 o las particiones del LVM, ya los volúmenes del LVM. Pero vamos a hacer algo adicional. Antes de eso, vamos a hacer que este montaje quede persistente, es decir, que cuando nosotros reiniciemos no quede desmontado el dispositivo. Entonces con BL, KID y el volumen que tenemos ya creado en el EVM nos va a dar un código, ya que es el UUID. Ya ese UUID lo vamos a utilizar en un archivo que se llama el etc fstab. Ese código lo vamos a colocar allí porque ese es el archivo que configura los puntos de montaje. Es decir, el que va a decir de dónde y en dónde se van a montar las particiones o los volúmenes que tenemos en nuestro Linux. Y aquí, con ese UUID, vamos a crear la entrada en el FSTab para que quede persistente el montaje de este volumen. ¿Ya? Entonces, simplemente lo que hacemos es colocar UUID igual el ID, luego el punto de montaje que es slash mnt, slash volumen 1, ¿ya? Y luego vamos a colocar los parámetros, que sería el siguiente, sería el sistema de archivos, y luego default, y por último, 0 y 0. Grabamos esa configuración y cómo nos damos cuenta sin reiniciar que esto va a funcionar. Bueno, es muy sencillo. Desmontamos la imagen con un mount slash mnt slash volumen 1 y luego vamos a colocar mount, pero no vamos a invocar el dispositivo desde donde se monta, sino que solamente el punto de montaje. ¿Por qué? Porque en el FSTab ya está el dispositivo especificado. Entonces, si no nos saca ningún error, es que quedó bien. Miren, aquí ya quedó y aquí ya podemos confiar que cuando reiniciemos, ya nos va a quedar montando este volumen, o sea, va a quedar persistente. ¿Ok? Bueno, como les decía anteriormente, vamos a hacer un paso adicional y es que vamos a crear unos archivos que van a servir como volúmenes LUN de nuestro sistema para poder tener los volúmenes como archivos dentro de este volumen principal que tenemos. Es decir, vamos a crear unas LUNs donde van a ir particiones que va a crear el sistema operativo al cual le presentemos este archivo. ¿Ya? El archivo va a quedar como una unidad. Entonces, eso lo vamos a hacer con dd if igual a la dev la 0 y luego le vamos a poner of igual lun, que sería el archivo que va a representar el volumen. Luego bs igual a 4K y luego le vamos a colocar count y el valor que le vamos a colocar es 512
millones, 512 millones, o sea, 512 megas. Le colocamos un ampersand para que lo mande a crear a background y nos deje libre la consola. Y aquí vemos que va comenzando a crear el archivo, o sea, va comenzando a llenarlo de ceros para crear una unidad que después podemos formatear. Con Watch ls-lh vamos a poder ver la progresión. Esto se va a demorar bastantico. Ahí ven que se demoró un tiempito y crea el archivo de 2 teras. ¿Ok? Entonces aquí abajo podemos ver que cuando terminó el proceso que mandamos para background, imprimió en la consola que terminó de hacer el archivo, nos da la velocidad con la que estaba grabando las cosas y el tamaño. ¿Ok? Entonces, le damos ls-lh, miren, ahí tenemos 2 terabytes el archivo que nos creó. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el iSCSI de Linux no puede directamente utilizar el archivo. ¿Ya? Lo tenemos que primero asociar con un loop device. Entonces, con los setup vemos cuál es el loop device que está disponible en el momento, el siguiente loop device que está disponible en el momento, y vamos a asociar esa imagen a ese lab device que después vamos a decirle al iSCSI que nos tome como dispositivo. Entonces, la setup, el lab el lab 5, eso depende de cuál tengan ustedes libre, ¿no? Y luego el MNT volumen 1 y luego LUN 1, que es el archivo que acabamos de crear. Por eso hacemos la setup "-f", para darnos cuenta cuál es el lab device que tenemos libre, ¿no? Eso es importantísimo, porque si lo hacen siguiendo al pie de la letra, probablemente tengan el lab 5 no disponible y les va a fallar. Ahora vamos a instalar el servidor de iSCSI con apt install tgt, ¿ya? Ese instala el servidor de iSCSI que se llama TGT, ¿ya? Bueno, entonces cuando lo tenemos instalado, vamos a su archivo de configuración en /etc, /tgt y targets.conf. Entonces vamos a colocar ese include abajo. Podemos hacer una configuración distribuida o podemos colocar la distribución, la configuración directamente sobre el archivo principal. Primero vamos a colocar una directiva que se llama default raya o guión al medio driver y le vamos a colocar iSCSI. ¿Ok? Y SCSI. Y luego, entre mayor y menor que, o menor y mayor que, vamos a colocar target y luego colocamos otra etiqueta igual llamada el /target. En la etiqueta target, en la etiqueta de apertura, vamos a colocar IQN, que es el IQN es el código con el que o el nombre con el que nosotros le vamos a presentar la unidad al a nuestro cliente, o sea, la máquina que se va a conectar para aprovechar esa unidad, ¿ya? Entonces, iqn.1.com.lun1, ¿ya? Y le podemos poner un nombre descriptivo, empresa, ¿ya? Y le vamos a colocar 2 puntos target 1, ¿ya? Los targets van a ir variando dependiendo de la cantidad, ¿no? Y luego acá vamos a colocar 2 parámetros que son los más importantes, que es el primero es backing store, ¿ya? Y en backing store le vamos a colocar el /dev /loop 5. Recuerden que esto es en mi caso. En su caso, tienen que establecer primero cuál es el loop device que tienen ustedes para asociarlo con el archivo. Ahora le vamos a colocar initiation address y la dirección del PC donde quiero que me presenten la unidad. En este caso 192.168.210. Estos son los únicos 2 parámetros que necesitamos para hacerlo funcionar. Ok, entonces una vez tenemos
este archivo configurado, le colocamos service, tgt, restart. Con eso reiniciamos el servicio para que tome los cambios que acabamos de colocar en el archivo. Bueno, entonces una vez tenemos configurado el servidor de iSCSI con nuestro volumen ya creado sobre el RAID, bueno, todo lo que necesitamos, ahora vamos a nuestra máquina cliente. En este caso va a ser el Windows. En Windows, en el panel de control, colocamos iSCSI. Nos va a salir la configuración de la iSCSI. Nos sale un anuncio primero si no lo hemos utilizado para activarlo. ¿Ya? Y aquí nos sale la cajita de descripción del iSCSI. Esto tiene muchas opciones de autenticación, bastantes, pero lo que vamos a hacer ahorita es simplemente hacer un montaje sencillo del iSCSI. Entonces primero identificamos cuál es la IP, obviamente, que tenemos. Ya sería bueno colocarla fija. Y acá la colocamos en este cajón y le damos vamos a aceptar y le colocamos luego listo. ¿Ya? Damos conexión rápida, listo, y aquí ya nos queda conectada. Entonces vamos al mismo panel de control en herramientas administrativas, ¿ya? En administrador de discos y automáticamente nos sale que tenemos un disco nuevo. Miren, si no lo detecta el iSCSI de Windows, nos tiene que mostrar un disco nuevo. Y miren, aquí está el disco de 2 terabytes, que es el disco que acabamos, o la unidad de archivo que acabamos de mostrar. Entonces la vamos a formatear normalito. Le colocamos un nombre de volumen. Le podemos colocar el mismo nombre que tenemos en el servidor SAN, que sería LUN1, y ya. Él aquí queda formateándolo. Entonces, pues una vez termina el formato, pues sería bueno que hiciéramos una prueba de escritura, ¿no? Para ver que esté funcionando bien el tema de la transferencia, el tema de la velocidad. Yo acá tengo las dos máquinas con Ethernet de 1 giga, ¿ya? De 1000. Esto no me va a dar una muy buena velocidad, pero eso ya dependería de la velocidad dependiendo de las Ethernet que estén utilizando. Utilizando unas de 100, obviamente no va a ser tan rápido, va a ser lento, ¿ya? Así que les recomiendo que sea de 1000. Entonces aquí estoy copiando los archivos, obviamente lo tengo acelerado, pero miren, tengo 800 y 900 megabits por segundo, que es una muy buena velocidad y está casi al tope de la Ethernet que estoy utilizando. Entonces ahorita voy a crear un servicio para que los dispositivos loop queden configurados desde el inicio. ¿Ya? Entonces voy a crear un archivo que se llama etc systemd system loops raya setup.service y aquí voy a escribir todo lo que están viendo. Aquí sería bueno que colocaran de pronto pausa para que vieran cada una de las opciones cómo se escribe para que puedan crear el archivo. Ese archivo que nos va a permitir ya crear con el setup la asociación entre el archivo de LUN1, que ya incluso tenemos formateado en NTFS, y el dispositivo Loop5 para que cuando inicie el sistema me lo tome y quede reservado, ¿no? No me lo vaya a agarrar algún otro proceso, ¿ya? Para eso sería este archivo que estamos configurando. Entonces, una vez ustedes ya lo tengan, no tienen que saber mucho cómo funciona, simplemente copiarlo así, obviamente cambiando el dispositivo loop al dispositivo que estén utilizando y que ustedes tengan libre en su caso, ¿no? Acuérdense que tienen que hacer la setup para poder ver cuál es el dispositivo disponible. Entonces, una vez creamos este archivo que les acabo de mostrar, reiniciamos la máquina y miren, la reiniciamos y la imagen está totalmente funcional y no
y me deja escribir, me deja crear las carpetas y aquí tenemos nuestra implementación de el iSCSI en Linux como un dispositivo tipo SAN. Bueno, con ese tutorial pudimos ver cómo crear esta configuración de SAN, ¿ya? Que es un poquito más óptima en el caso que nosotros queramos crear. Por ejemplo, nosotros podemos crear varias imágenes como las que vimos, colocarlos en el dispositivo loop, varios dispositivos loop con varias imágenes y presentar a diferentes computadoras las unidades, ¿ya? Y después por medio de algún esquema de backup de nube, como por ejemplo el de Mega, podemos agarrar esas unidades que son archivos y subirlos a internet y hacer backup en la nube. Es muy fácil y digamos es una forma bastante sencilla de respaldar en la nube unas unidades que después, si hay alguna falla en la máquina o si hay alguna falla muy grande, pues podemos descargar y volvérselas a presentar a nuestras computadoras. En este caso lo hicimos con una sola, pero podemos crear las que queramos porque podemos crear los archivos de los tamaños que queramos. Inclusive si tenemos una unidad de SSD nos va a trabajar mucho más rápido. Por ejemplo, en este caso yo podría en la partición donde está la raíz crear un directorio, crear una pequeña imagen, no sé, de 100 gigas o de 50 gigas, presentársela a mi computador y allí trabajar alguna otra cosa que necesite más rápida. Sin embargo, como vieron, las tasas de transferencia son bastante altas, incluyendo pues casi, estamos llegando a los 800, 900 megabits por segundo, que es casi el tope de la tarjeta de red. Además también nos ayuda que tiene el equipo tiene una buena memoria, 16 gigabytes de RAM y tiene un buen procesador que es un Core i5 de 6 núcleos, 12 hilos, o sea que está básicamente sobredimensionado para la tarea, pero esto hace que funcione muy bien en Linux. Entonces, este es el tema que quería tratar. También recuerden que le pueden, como dije en el tutorial, pueden presentar el MD0 directamente en la configuración del TGT del target.conf. Pueden presentarles directamente el MD0 a la máquina. Ya esta la verá como lo total, los 6 teras que están allí, y de allí podrían crear unidades. Obviamente esta parte no sería tan práctica a la hora de respaldar porque no serían archivos, sino que serían dispositivos de los cuales ustedes tendrían que sacar imágenes y bueno, ahí habría uno o más pasos adicionales para poderlo respaldar, pero sí ganarían un poquito más de rendimiento, ¿ya? Rendimiento que de todos modos sería limitado por la tasa de transferencia de la red. Entonces, este era el tutorial que les quería traer. Espero que les sirva. Espero que que tenemos en las tarjetas interactivas también les sirva, aunque es de hace 5 años, aplica más o menos lo mismo. Eso lo estoy haciendo sobre una distribución actual que es Ubuntu 22.04, que es una distribución actual de Linux. Y pues ahí está el paso a paso, casi que paso a paso ciego. Entonces espero que les sirva. Recuerden, si les gustan estos videos, dar like, suscribirse al canal, hacer clic en la campanita, compartir. Pero cuando hagan clic en la campanita, dar en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te denuncia cuando yo subo un nuevo video. Y háganle caso a mi amigo Banano. Hoy, aquí con Banano, ya pues parceras, en la buena, denle like, suscríbanse en el canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a ver los videos de este man. Nos pillamos.